Willy, ¿qué buscan estas cortes expeditas o estas cortes rápidas? ¿Cuál es el propósito de las mismas y cómo pueden afectar a los cubanos? Pues, número uno es intimidar al inmigrante que viene a buscar asilo, que decirle, si tú no obtienes tu asilo en 180 días, 200 días, 300 días, te vamos a deportar y volver a tu país. Entonces, hasta cierto punto, es una forma de mandar un mensaje que el camino no va a ser fácil. Y más jueces en la Corte de Migración están diciendo que no aceptan los 220A de extranjero presente como una forma de poder obtener tu residencia en el futuro. Y más de ellos dicen, bueno, puede ser que el año el día tenga su residencia, pero todo lo que yo puedo hacer es empujar el caso lo más cerca posible al año del día, pero tengo que acabarlo antes de ese tiempo. Así que en realidad lo que vamos a ver son más juicios de asilo político. Yo tuve un asilo político ayer tuvimos dos juicios. Uno fue una maravilla que Gidra ganó de un periodista de Kazajstán. Se siguen ganando los juicios de periodistas casi en cualquier parte del mundo. Ganamos de Kazajstán, que la verdad que para mí fue una alegría muy grande porque este padre joven, una niña de 4 años, la niña estaba rezando en la oficina, afuera de la oficina, para que el padre ganara su asilo. Y fue conmovedor ver cómo la niña rezaba y al fin el padre ganó el asilo. Pero tuvo otro asilo de un pobre cubano que en el juicio el juez le pregunta, bueno, ¿quién te perseguía? El CDR. Y él dice, sí, fue el CDR que me persiguió. Y el juez le pregunta al cliente mío, bueno, ¿qué es lo que es el CDR? Las personas no entienden cómo uno se puede ir en blanco o el pánico que cuesta, la presión que hay en un juicio. Él, que se había juntado conmigo un par de veces, que me decía que estaba muy preparado, pues no podía explicarle al juez lo que era el CDR. Wow. O sea, perdimos juicio en gran parte por inconsistencia, en gran parte porque ganar asilo es muy difícil. Ahora, Willy, qué bueno Pero que tú las tocaste. personas que están entrando ahora, este señor que entró con sus hijos de esa forma, a lo mejor en 4 meses va a tener una corte en Texas o en Miami o en otra parte, en Orlando, peleando un asilo rápido. Tiene que venir preparado, estar listo para explicar por qué tú tienes miedo de regresar a tu país. Willy, qué bueno que tú me hablas de ese punto porque, primero, quiero que me digas qué sucede con un migrante, vamos a ponerlo así, un migrante cubano tiene su I-220A o le dieron el I-94, pero le tocó la corte de asilo y perdió el caso de asilo, pero sigue Bueno, teniendo ese el documento. I-94 nunca va a tener una corte de asilo, Ok. porque el I-94, como hemos discutido anteriormente, Ujú. es una entrada legal. Ahí el argumento siempre va a ser fuerte que se termine la corte. Y es más que la mayoría de los clientes que tengo con I-94, yo estoy entregando mociones para cerrar la corte y mandar la aplicación con UCIS. Porque mira, dice, mira Julier Fernández, me dieron I-94, ¿tengo que presentar asilo también? Bueno, es una buena pregunta. Si depende de cuándo se cumple el año del día. Acuérdate, la I-94 no te da un permiso de trabajo. Si te da licencia de conducir, te permite esperar aquí un año y un día, pero no vas a tener permiso de trabajo. Si tú no quieres tener permiso de trabajo por un año y un día, no apliques para el asilo. La I-94 te va a dar residencia al año del día. La decisión es de ella. Si tiene una corte en este momento y la corte es ante el año del día, es posible que si la corte no se cierra y el juez no está de acuerdo en dar una extensión de tiempo, debería de solicitar el asilo. Pero en reglas generales, son pocas las personas con I-94 que yo voy a empujar el asilo. Willy, y en el caso de esta corte expedita, perdió el caso el cubano, tuvo su I-220A, ¿qué puede pasar? Bueno, tenía fianza, que también es un político más complicado. Yo voy a esperar el año del día, aplicar para su residencia. También voy a apelar a la decisión del juez y esperaremos a ver cómo el mundo se desenvuelve en el futuro. Pero hoy fue duro el caso y lo que me demostró dos cosas. Primero, que no importa lo preparado que una persona esté, estar en un juicio, y este fue un juicio en vivo, la persona estaba sumamente nerviosa y en realidad estaba medio perdido en lo que estaba testificando, aunque el juez me dejó hacer preguntas. En un momento el juez me regañó porque en 2 ocasiones me dijo que yo estaba testificando por el cliente, que él tenía que testificar. Pero para mí fue difícil porque es una persona muy decente y yo creo que tenía un caso que se podía pelear. ¿Y vas a Pero apelar? voy a apelar. Ya. Willy, mira esta pregunta de Yanela Hernández. Hola Daniel y Willy, mi esposo y yo estamos por cumplir el año aquí en Estados Unidos. A ella le dieron el I-220A.
a mi parol. Ambos tenemos corte programada en Las Vegas y ambos nos señalaron el NTA en la segunda casilla. Quisiera saber si en mi caso, pues tengo parol, si puedo pedir la residencia a UCIS. También queremos cambiar la corte a Miami, pues nos mudamos, pero a mi esposa sometió el asilo y tenemos miedo se para el reloj de los 180 días. Gracias de antemano. Primero, va a empezar con la última pregunta. Okay. Si tú transfieres el caso, el reloj para. Okay. Yo nunca voy a transferir un caso que no tenga que transferir por emergencia hasta que hayan transcurrido 180 días y presentamos la solicitud de permiso de trabajo. Porque para mí el permiso es muy importante tenerlo. Número 2, la Corte tiene jurisdicción para ambas personas, porque son extranjeros presentes. Yo lo que haría es presentaría la residencia para ambos en la Corte, también con el asilo, y argumentaría por lo menos que al marido le den su residencia y vemos cómo argumentamos el caso de la señora. Pero un buen caso. Lo que también es un buen... Mira, te digo lo que es bueno de esa situación. Te demuestra lo que tú y hemos hablado por meses, de que la situación en la frontera es al azar. Mira esto. Mira, Maylin Horta, uno entró con un I-220A y otro con un I-220B. Bueno, pero eso es diferente. Vamos a volver un momentico. El 220A y el parol, para mí es lo mismo. Sí. Y mi argumento en la corte que son la misma cosa. Pero el parol no hay ningún tipo de pregunta que le permita legalizarse por el ajuste cubano. Pero entraron juntos. ¿Cómo tú explicas que un oficial le dio 220A a la esposa y el otro le dio I-94 al marido? Ahora, 220A y 220B. Eso se explica. ¿Por qué? Porque he tenido casos de la persona que vino con la orden ya de deportación, no se presentó en frontera y estaba deportado. Y tengo la persona que ya estaba deportada, personas que perdieron el asilo. Pero así que si tú estás deportado, te van a dar las 220B. Así que yo entiendo que la pareja que tiene el 220B ya estaba deportado. Dice Junior Barona. Buenas tardes, saludos para los dos. Las personas con casos activos en MPP que están aquí en los Estados Unidos y en el NTA tienen la primera casilla, ¿pueden aplicar para la ley de ajuste cubano? MPP en los Estados Unidos con el NTA en la primera casilla. Bueno, MPP, si no tiene una entrada con la I-94, va a ser difícil aplicar para el ajuste cubano, porque como yo demuestro la entrada legal. Claro. Es un camino porque todavía, Willy, no se sabe qué va a pasar con los MPP que entraron de manera ilegal, que solo se registraron en la famosa página de Conecta, ¿te acuerdas? Correcto. Esas personas, si no tienen un I-94, yo sé que hay algunas personas que están argumentando que el primer parol que le dieron de un día para ir a la corte de 2 horas, yo no voy a aplicar con ese documento que le dieron para ir a la primera corte, simplemente porque no creo que va a ser lo fuerte suficiente para asegurarme a mí que le den la residencia. Yo sí creo que en un futuro va a haber un arreglo global con el tema de los cubanos, la 220A, los paroles, la I-94. Esperemos que... Porque tiene que haber, mira, lógicamente tiene que haber una solución global, porque tú no puedes tener una familia a donde al padre le dan una 220A, a la esposa le dan una 220A y a la hija le dan un parol, o a la esposa le dan un parol de una semana, a la hija le dan un parol de un año, al marido le dan una 220A. Tiene que haber cierta certeza en los documentos que te están dando. Y a la misma vez, si el oficial te está dando un parol o una 220A, no son el mismo documento. Y así que tiene que haber una solución que resuelva esa crisis. Y yo sí creo que en un país de leyes, un país que a veces es lento el proceso, pero siempre hay una resolución lógica. Willy, pero el tema es que hay tanto desbarajuste, tan mal operando los oficiales, sin una guía en frontera, sin un caso, sin el guideline que debe regir. Hay algunos que los están mandando a México bajo el MPP. A los que no pueden enviar por el MPP los expulsan bajo el título 42 y a otros los dejan entrar con diferentes documentos. Y ahí hay personas que están entrando sin presentarse en frontera, se esconden. Y esas personas están en una situación peor, porque una persona que entra sin inspección, sea por barco o por frontera, nunca va a calificar para el ajuste cubano. Conversábamos tú y yo el otro día que la gente se olvida de la historia. Los cubanos que entraban por frontera del 59 al 83, la mayoría perdieron los juicios de asilo. ¿Cómo se legalizaron? Por la amnistía del presidente Reagan del año 86. Los que entraron del 83 al 95, un gran número perdieron los asilos. ¿Cómo se legalizaron? Por el acto de Nacara en el año 97. Así que en realidad la frontera y las entradas siempre han sido difíciles. De las personas que entran sin inspección,
que no sé, por barco o por frontera, nunca no califican para el ajuste cubano. Aunque se casen con un ciudadano americano, no califican para el ajuste cubano.